Feliz sábado a todos. Para mí siempre es un placer, un honor que me inviten a estar aquí en el programa. Aprendo mucho siempre que vengo de mis compañeros. Un saludo para todos los que nos estáis viendo en directo y los que nos veréis después. Veréis, yo como cristiana hay un tema que siempre me ha interesado, porque Jesús dejó una comisión a todos nosotros, y era la de ir y predicar el Evangelio, de modo que el tema de la comunicación considero que es bastante importante. A mí siempre me interesa leer y aprender respecto a este tema. ¿Sabéis? Dicen los expertos que la probabilidad de que un mensaje alcance su objetivo está relacionada con la credibilidad del mensajero. Es decir, que el mensajero inspire en el que lo recibe sentimientos favorables, ¿de acuerdo? Digamos que su credibilidad se une al producto que se pretende vender o al mensaje que se pretende enviar. Es por esto que todos sabemos cómo las grandes marcas utilizan de gente exitosa para promocionar sus productos. Deportistas de élite, músicos súper exitosos, actores o incluso influencers, en la certeza de que ya tienen ganado un territorio grande si utilizan la fama y el prestigio de estas personas. Pero, ¿sabéis? El fenómeno contrario también es cierto. Es decir, que características negativas, declaraciones inapropiadas, conductas no aceptadas, pueden influir negativamente en el mensaje que se intenta transmitir. Así, sabemos, por ejemplo, que grandes marcas han tenido que quitar el patrocinio a aquellos que eran la cara visible de su producto. Por ejemplo, ¿recordáis a Lance Armstrong? Bueno, él era un ciclista muy exitoso. Él ganó 7 Tours de Francia. Era un hombre sumamente admirado. Las marcas se lo rifaban, pero se descubrió que él había hecho trampa. Él se había dopado. Sus triunfos no eran tales, de manera que se le destituyó de estos triunfos y además estas marcas le quitaron el patrocinio. Estoy hablando de Nike, estoy hablando de Trek, de Anheuser-Busch, marcas muy importantes. A finales de la década de los 90 y principios de los 2000 hubo en Inglaterra una jovencita llamada Kate Moss que despertó el interés de los vendedores de moda. Todos se la rifaban para que desfilara en sus pasarelas con sus prendas. También se convirtió en un mito. Todas las jovencitas querían imitarla, querían ser como ella. Alcanzó una fama importantísima y también muchas marcas quisieron darle el patrocinio de su producto. Burberry, H&M. Esto fue hasta que un día se filtró un vídeo en el que ella estaba consumiendo cocaína. Y además se filtraron unas declaraciones en las que decía que ella no recordaba ni un solo día en el que hubiera desfilado sobria o sin estar colocada. Aquello acabó con todas las marcas que le daban el patrocinio, ¿verdad? Como he dicho, Burberry, H&M. En Estados Unidos también hay un cantante bastante importante, aunque aquí no es muy conocido, pero él es compositor y cantante. Se llama Kanye West. Este hombre tenía un contrato millonario con Adidas, pero hizo unas declaraciones antisemitas que le costaron ese contrato millonario. Nadie quiere unirse a un tramposo, a un drogadicto, a un mentiroso, a un racista. No, ningún producto o nadie que se precie quiere unir su reputación ni su producto a estas personas. Sin embargo, ¿sabéis? Bueno, la psicología social esto lo sabe desde hace bastante y yo creo que
todos los que venden lo saben desde siempre prácticamente. La gente que se dedica a la venta tiene una intuición para vender el producto. Y yo creo que antes de que existiera la palabra marketing, la gente ya sabía cómo vender de forma exitosa su producto. Por eso hay una historia en la Biblia que a mí me rompía un poco la cabeza, porque no funcionaba según se supone que funciona la mente humana, ¿verdad? Está en Juan 4 y es un encuentro que tuvo Jesús. Es el encuentro con la samaritana. No se nos da su nombre. Sé que la historia es de sobra conocida, pero me gustaría que... No, aún no, Juan Luis, aún no. Un momentito. Me gustaría que hacer un pequeño repaso para poner en situación. Veréis, Jesús y sus discípulos venían de Judea camino a Galilea y dice en el Evangelio que le era preciso pasar por Samaria. Realmente no era preciso, excepto porque, como sabemos después, él tenía allí personas que necesitaban desesperadamente de él. Entonces los discípulos lo dejan sentado en el pozo de Jacob, él estaba muy cansado y ellos se van a comprar comida. Estando allí, aparece una mujer con un cántaro que viene a coger agua. Es la samaritana. Esta historia ha sido, ¿cómo decir?, diagnosticada, estudiada hasta el máximo detalle, de manera que la hora a la que la mujer fue a coger agua, la conversación posterior, que fuera sola, todo eso permite saber que ella probablemente era una marginada social. Entabla una conversación con Jesús, Jesús la inicia pidiéndole agua. Ella se queda extrañada diciendo que si él era judío y ella era samaritana, que como que se atrevía, ¿no? Porque las relaciones entre ellos no eran buenas entre ambos pueblos. Jesús empieza esa conversación con ella. En esa conversación sale a reducir que ella había tenido 5 hombres en su vida y un sexto con el que convivía. Los 5 anteriores habían sido maridos legales de los que estaba legalmente divorciada. Nosotros no sabemos si el divorcio lo pidió ella, lo pidieron ellos, si era viuda de alguno, en fin. Sabemos que había tenido 6 hombres en su vida y que el sexto ni siquiera era su marido. Sabemos varias cosas más. Sabemos que ella era una mujer de fe. Ella esperaba también la venida del Mesías. Sabemos que era una mujer que necesitaba de consuelo, que se sentía una paria, porque el hecho de ir a esa hora, nos dicen los expertos, las mujeres solían ir por la mañana a coger agua y nunca solas, siempre en grupo. Ella iba sola, probablemente para evitar las malas miradas, las críticas. Claro, una mujer que tenía una vida sentimental tan agitada, podemos decir, ¿verdad?, seguramente no despertaba el respeto de sus conciudadanas y ella prefería mantenerse al margen. Que Jesús tuviera que pasar por allí me hace ver que verdaderamente, como también dicen todos los que han estudiado el caso, que él sabía que esa mujer necesitaba de un Salvador, y no solo ella, también sus conciudadanos. La pregunta es, ¿por qué eligió Jesús a esta mujer? Cuando los discípulos llegan, ella ya se marcha, se deja el cántaro con el agua y ella se marcha. Y va al pueblo y entonces se va a los hombres del pueblo y les dice que ha encontrado a un hombre que le ha dicho todo lo que ha hecho. Ella ya cree que es el Mesías. Curiosamente, nos dice más adelante lo siguiente. Muchos creyeron inmediatamente a lo que ella decía, otros creyeron después, cuando fueron a Jesús y hablaron con él. Y a mí me llama y me intriga muchísimo cómo es posible que, recordáis lo que hemos dicho al principio, ¿verdad?, que esta mensajera tan impropia y tan inesperada pudiera llegar a dar un mensaje al que le dieron credibilidad cuando ella no la tenía. Eso siempre me sorprendía y estuve investigando.
se ha escrito mucho acerca de esta historia, yo he leído en algunos sitios, y en algunos sitios directamente este momento ni se menciona. O sea, ¿por qué razón escucharon a esta mujer? Ni se menciona, cuando se supone que estaba socialmente tan aislada. Pero, ¿sabéis? Encontré la respuesta en... Vamos a ver la diapositiva 1. En El deseado de todas las gentes, en la página 162, Elena White dice: sus palabras conmovieron sus corazones. Había en su rostro una nueva expresión, un cambio en todo su aspecto. Se interesaron por ver a Jesús. ¿Qué fue lo que cambió? No lo entiendo. En el camino algo cambió en su aspecto. No le dio tiempo ni a hacer un curso de cómo hablar en público, ni a ir a cambiarse de ropa, pero algo cambió que permitió que los que la escuchaban ya no vieran lo que veían antes. Saltaron los prejuicios por encima de aquel discurso. Recordé que había leído algo en Historia de la Redención. Vemos la diapositiva 2, ¿vale? Que me pareció que era justamente lo contrario de esto. Veréis, dice que cuando Adán y Eva cayeron, dice, entonces por primera vez prestaron atención a lo externo. Espérate un momentito. Nunca, lo vemos ahí, nunca habían estado vestidos, sino que los había envuelto una luz, como a los ángeles celestiales. Esa luz que los rodeaba había desaparecido. Vaya, en Patriarcas y Profetas también nos dice que Adán y Eva perdieron el manto de luz que los había cubierto. Y entonces me pareció entender que lo que le había ocurrido a la samaritana era justamente lo contrario que les había ocurrido a Adán y Eva. Ella había aceptado a Jesús y una nueva luz había entrado en ella. Y aquellos que estaban buscando eran capaces de verla. No todos eran capaces de verla. ¿Recordáis cuando Pilato le pregunta a Jesús si él era rey? Le dice, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y en Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús se define a sí mismo como la luz. En Juan 8:12 él dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Como digo, cuando aceptamos al Señor, una nueva luz entra en nosotros. Nosotros no somos capaces de verlo porque no nos vemos a nosotros mismos, pero los que andan buscando pueden saber si hemos estado con el Maestro. En Filipenses 2:15 Pablo dice que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo. Es decir, que sí hay una luz en aquellos que hemos aceptado al Señor. La samaritana ya no evita a la gente, ahora la busca, tiene algo que decirle. Juan Luis, ¿puedes poner la diapositiva 3? Permitidme que os lea. Vamos a leerlo juntos. Desde el versículo 39, me parece que es. Sí, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me ha dicho todo lo que he hecho. Y entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos visto y oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿A dónde quiero llegar con esto? Bueno, como he dicho, cuando aceptamos la verdad, una nueva luz entra en nosotros y aquellos que están buscando pueden percibirla. Nosotros no podemos poner esa luz en otra persona,
pero podemos decirle ven y ve. ¿Recordáis? Vamos por la siguiente diapositiva. Felipe se encuentra con Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿pero de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le dijo, ven y ve. Para todos los que hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, entendemos que a diferencia de lo que ocurre en el mundo que nos rodea, el mensaje es más grande que el mensajero. Lo más importante es el mensaje, como ocurrió con la samaritana. La verdad está en nosotros y puede ser vista. Pablo lo dijo de una forma fantástica en 2 Corintios 4:7. Decía, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Esta mañana el vaso de barro soy yo. Somos nosotros los que estamos aquí. Tenemos el tesoro, que es la verdad. Y es más importante que ninguno de nosotros. Entiendo que quizá la mayoría de los que estáis conectados sois personas ya creyentes, conocedoras, pero si hay alguien que no lo sea o que esté acercándose por primera vez, quiero decirle que venga y vea. Me dirá que venga ¿a dónde? Pues mira, a la palabra de Dios. Porque ahora no tenemos a Jesús físicamente sentado a nuestro lado en el pozo de Jacob, ni en esta mesa. No, físicamente Él no está aquí, pero está en su palabra, en los evangelios. Yo te invito a que vayas, que lo conozcas, porque vas a poder escuchar su voz, vas a poder ver sus pasos caminando por Jerusalén, por Samaria, vas a poder oír su mensaje de salvación, escuchar acerca de sus milagros, ver directamente sus milagros. Si te metes y escuchas y con atención podrás verlo y Él podrá entrar en ti también. Y si necesitas alguna ayuda al respecto, pues aquí estamos. En lo que podamos nosotros con el conocimiento que tenemos y con la ayuda de Dios, pues si necesitas de nosotros, aquí nos tienes. No deseches el mensaje de hoy. Ven y ve. Bueno, muchas gracias María Dolores por este primer pensamiento. Tenía claro desde que te he visto que iba a ser un pensamiento interesante y la verdad es que me has revuelto la cabeza porque has empezado hablando de credibilidad y yo pensaba, claro, estamos hablando de la escuela sática de Pablo, es evidente, Pablo era un hombre que daba paz y consiguió con esa paz, con ese saber estar, convertir a la gente del pretorio, sus carceleros. Claro, cuando tienes credibilidad, logras éxito. Si no lo tienes, pero has dado la vuelta a todo y nos has llevado a esa mujer samaritana que no tenía credibilidad, pero que hace el mensaje de Dios, porque nos has llevado de la credibilidad a la transformación, que yo creo que es la base de tu mensaje y la base del Evangelio. Uh-huh. La credibilidad depende de mí, la transformación depende de Él. Entonces, cuando soy transformado, mis palabras tienen credibilidad, no por mí, sino por lo que Él ha hecho en mí. Y me ha encantado, de verdad. Te quiero dar las gracias porque... Bueno, gracias a Dios. Siempre... La verdad es que ha sido súper interesante el llevarnos, pues eso, a alguien que no tenía credibilidad, alguien que huía de relacionarse con las personas y cómo esa transformación le hace sentir que ese mensaje no puede quedarse solo en ella, que necesita ir a compartirlo ¿con quién? Con quienes la habían convertido en una paria. Y ella le da igual porque son tan buenas las noticias de salvación que marcha corriendo a hablar con sus supuestos enemigos, aquellos que la hacían sentir mal. Y eso nos tiene que hacer pensar mucho en nosotros. ¿Con quién tengo que compartir yo el Evangelio? Así es, así es. ¿Hay alguien con quien no merezca compartir estas buenas nuevas? Porque no. El mensaje de esta mañana, ¿verdad?, es ven y ve.
a cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier situación. Sí. Ven y ve. No sé, compañeros, ¿qué os pareció a vosotros? Yo creo que María Dolores ha hecho muy bien los deberes. Como siempre, yo lo tenía claro, como se siempre. Ha sentido pues atraída por un tema, ha profundizado y hoy nos lo ha compartido de una manera muy bella, ¿no? Así que un ejemplo de una persona marginada social, como ella ha dicho, de la samaritana, que se queda impactada al encontrarse con Jesús. Una persona que tenía inquietudes, que está ahí y no serás tú. Y le dice, pues yo soy, ¿no? Una de las pocas personas a las que Jesús le dice que era el Mesías, ¿no? Así que realmente ella, pues claro, dejó el cántaro y se fue allí totalmente alucinada y ya le cambió la expresión. Imaginaos, ser depositario de las promesas y verlas cumplidas, ¿no? Que Jesús luego lo dijo, muchos son los que quisieron ver esto y vosotros y lo estáis viendo hoy y otros no lo vieron, ¿no? Así que nada, muchas gracias, casi un puntazo. Gracias a Dios, lo de ser testigo aquí de esta presentación. Además lo has hecho muy bien, mirando a la cámara como deberíamos. El primer pensamiento normalmente es algo como para empezar, sí, pero nos traen, últimamente en la iglesia en casa el primer pensamiento ha sido como el plato fuerte, empezamos con todo. No, mira, me gustó mucho este tema porque la historia de la samaritana es mega complejo. O sea, la cantidad de enseñanzas que tiene por palabra son inmensas, porque esa historia rompe todos los paradigmas. O sea, Jesús mostró cómo venía a cambiar una cantidad de ideas tremendas. Solo en ese pasaje hay elementos como el hecho de que ella era mujer, ¿sí? Que para el momento histórico los hombres son los que llevaban el mensaje. Sí. Entonces, el que ya haya comenzado con el tema de la credibilidad es fenomenal, porque no solamente se rompió el paradigma de ese momento, sino que se siguen rompiendo paradigmas actualmente. Muchas veces el que se para a predicar en el púlpito, el que está escuchando está más pendiente de la persona que del mensaje, en el sentido de que a veces es un error humano, o sea, es el error que venimos arrastrando desde muy atrás. Y venimos pensando en la persona y dice, ¿cómo esta persona va a hablar de eso si esta persona bla, 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 bla? ¿Cómo esta mujer va a hablar de ese mensaje si esa mujer tiene 5 maridos? ¿Lo ves? Entonces van viendo una cantidad de elementos que todavía seguimos haciéndolo. O sea, que Jesús rompió el paradigma en ese momento y la palabra viva aún sigue rompiendo el paradigma en la actualidad. Y está bien, este mensaje, como dice María, es para aquellas personas que quizás no conocen de la palabra, pero también para que él conoce la palabra, porque cometemos ese error. Muchas veces apoyamos nuestra credibilidad en el predicador o en el que nos trae ese mensaje y no en el mensaje como tal. Claro. No en el mensaje como tal. Entonces ahí ya tenemos una ruptura también de ese paradigma, asociado al hecho de que este mensaje, que es el otro paradigma que rompe esta historia, no es para un grupo en específico. Además es que ella empieza hablando de prejuicios, como sí, tú que eres judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Jesús en ese momento rompe un paradigma tremendo para esa época, que haber pasado por Samaria, dándole importancia para Samaria. Los judíos en esa época daban el vueltón, sí, por no pasar por allí. Sí. O sea, entonces ya rompe otro paradigma porque dice, este mensaje no es solo para un grupo. O sea, ya rompió el paradigma de lo que llaman el pueblo de Dios, ¿verdad? Y ya el pueblo de Dios es muy amplio y es para todo aquel que crea. Entonces, oye, yo creo que a mí me encanta muchísimo la historia de la samaritana por todo lo que implica. Parece una historia corta, una historia, como tú dices, María, que quizás en otras no los nombra, pero es que Jesús allí plantó una cantidad de creencias actuales y que todavía es necesario seguir leyendo sobre este. O sea, que trajiste de primer pensamiento, como dice, te voy a traducir en venezolano, lo que tú dijiste de que la cabeza la cotufa. Nos explota la cotufa. Esto que estás diciendo tiene que ver mucho con lo que tú has dicho. Cuando el texto dice que Jesús dice, le era necesario pasar por ahí, hay una parte del texto que a mí me encanta, es el porque no era necesario pasar, ¿verdad? No era el camino más recto, no era para ellos necesario, pero a Jesús le era necesario. Jesús necesitaba pasar por allí porque nos tenía que enseñar tantas cosas que seguimos viendo, que seguimos aprendiendo de aquella simple historia, aparte de todas las implicaciones y que luego tendría más adelante, porque cuando tuvieron que huir de Jerusalén, los cristianos, ¿dónde fueron? A Samaria.
donde ya eran hermanos. Ujú. Ya no eran enemigos. Hay tantas cosas que Jesús Sí. dice le era necesario. Jesús lo tenía todo diseñado. Pero qué importante lo que decías y lo que nos has contado, que el mensaje es más importante que el mensajero. Correcto, exacto, A exacto. veces nuestra disrupción en nuestra forma de, entre lo que digo y lo que hago, hago que eso no llegue. Pero es que donde quiera que nos estén escuchando, no os fijéis en las personas. Así es. La importancia no está en el mensajero, está en el mensaje. Es verdad que cuando hay una disrupción es una pena, pero quien lo va a sufrir es el mensajero, es la persona. Pero el mensaje sigue teniendo validez. O sea, la palabra viva de Jesús que transforma, a lo mejor no transforma a quien está ahí en el púlpito o aquí en la mesa o donde quiera que estemos. A lo mejor no somos el ideal. Pero es que esa palabra tiene poder, es más importante que el mensajero. Claro. Es que Jesús tiene poder. Así que, por favor, no os fijéis nunca en los hombres, porque los hombres somos, como dice Pablo, vasijas de barro, somos frágiles, somos imperfectos. Nosotros no merecemos, pero Él sí que lo merece. Claro. Entonces, Y hay una particular tremenda en ese mandato, como tú dices, Jesús nos mandó a llevar el mensaje. Y es que hay una particularidad tremenda. El poder de la palabra de Dios es tan grande que de él no ve ventaja solo el que escucha, sino el que lo da. O sea, date cuenta, cada vez que nosotros preparamos un tema, cada vez que nosotros vamos a llevar el mensaje, oye, hasta el mismo predicador sale con ventaja en toda esta situación, porque él cambia. Cada vez que nosotros predicamos, cada vez que nosotros hacemos un programa como este, cada vez que nos ponemos a estudiar la lección, cada vez eso es cambio. O sea, esta palabra viva es tan potente, Sí. que no solamente cambia el que escucha el mensaje, sino que aquel que pueda estar en una línea de pecado y que hable de Dios y que investigue sobre Dios, sobre escudriñe su palabra, se alimenta. Claro. Quizá el Señor ha permitido que seamos nosotros los que llevemos el mensaje y no los ángeles, para asegurarnos que nos vamos a salvar, porque de otra manera es posible que nos olvidáramos. El hecho de tener que permanentemente actualizarnos en la verdad, porque así es, porque tenemos que leer diariamente, estudiar, reflexionar, compartir, eso asegura también que nosotros perseveramos en la fe. De otro modo, pues quién sabe, no es posible que nos perdiéramos muy fácilmente algunos de nosotros o muchos de nosotros. No, y qué importante el no juzgar, porque a veces Claro. juzgamos a quien está delante y la palabra de Dios tiene poder y cambia. Y a veces hay pequeños cambios que van haciendo las personas que a nosotros, cuando miramos, nos parece que no está pasando nada en su vida y va cambiando. Yo según estábamos ahora mismo hablando, me venía a la mente una ilustración que aprendí de niño, que decía una abuelita, le dice a su nieto, dice, mira, coge esa canasta de coger el carbón, ve al río y tráeme agua. Y entonces la mujer, el chaval fue con la canasta de mimbre de la abuela de coger carbón, cogía agua y la llevaba, pero cuando llegaba no había nada. Y al día siguiente coge la canasta y así le tuvo durante casi un mes, que el crío estaba allí en casa de la abuela de vacaciones, y al final el crío le dice a la abuela, dice, mira, no sé para qué me mandas a hacer esto, porque no llega ni una gota, dice, absolutamente no ha servido para nada. Y entonces la abuela le dijo, mira el camino, has visto como todas las flores que están marchitas, Claro. ahora han renacido, mira la canasta, está limpia, ya tienes tu objetivo. Ujú. Entonces, es verdad, a veces nuestra canasta de nuestro pecado, de nuestra vida, cuando vamos a Cristo la primera vez, no se limpia entera, pero es que la transformación consiste en eso, es poco a progresiva. poco. Entonces a veces juzgamos y vemos la canasta del otro y decimos, es que está sucia todavía. Es que Dios todavía está haciendo la obra en su vida. Es que cada uno tiene su ritmo de crecimiento Claro, personal. no juzguemos. Entonces no podemos juzgar, como tú dices. Ujú. Nuestra meta tiene que estar cerca de Cristo. Ujú. Y de esa manera tendremos la paciencia que necesitamos para poder soportar, entre comillas, que otro no vaya tan rápido como voy yo en ciertas cosas, ¿no? Entender que es un hijo de Dios y que tiene tiene su momento, igual que lo tuvimos nosotros. Y tener la mente de Cristo, porque Jesús, Exactamente. cuando nos miraba, si nos hubiese mirado en base a su experiencia con el Padre, estábamos perdidos. Porque si Jesús hubiese dicho, Sí. todos tenéis que tener mi nivel,
¿verdad? Que es lo que hacemos nosotros con el otro. Yo quiero que vea Sí. como yo, que tenga mi nivel, que... no. Jesús lo que veía es, te estás relacionando con el Padre, Dios puede hacer cosas en ti, qué bueno. Eso es lo que yo tengo que ver. De María Dolores, de que da igual la situación, los errores que hayas podido cometer, hayas perdido todos los patrocinios que hayas tenido. Exactamente. Ese es un punto de partida para encontrarte con... Dios te puede patrocinar. Claro. Una cosa interesantísima para mí es el hecho de que el Señor puede escuchar el latido del corazón de una persona que sufre, de cualquier persona, aunque el resto de la humanidad no lo pueda ni mirar a la cara, ¿verdad? Entonces, si tú sufres, el Señor está cerca de ti y te oye. Entonces, estate abierto a que Él pueda trabajar en tu vida, pueda consolarte y pueda ayudarte, porque eso es lo que Él nos ha prometido y lo que ha hecho con cada uno de los que estamos aquí esta mañana. Sin duda. No sé si queda algún comentario. La verdad es que esto es un mini culto. Yo, según te estaba escuchando, decía, si es que es material para un culto. Sí. Qué bueno. Amén. Gracias. No, pues vamos a cerrar ya esta primera reflexión, porque se nos va sino el tiempo para el estudio de la escuela sabática. Dándote las gracias, María Dolores, por haberlo traído. A Dios, siempre. Las gracias al Señor y a la mensajera que nos trajo el mensaje. Esta vasijita de barro. La vasija de barro. En primer lugar, por supuesto, al Señor, pero también las gracias por haberte tomado el tiempo para preparar con tanto cariño una primera reflexión tan bonita. Amén. Vamos a pedir a Marcos y a Juan Luis, que no sé si está porque no le veo ahora mismo, a Marcos seguro que le veo, que nos ponga una pausa musical y enseguida nos vamos al estudio de la palabra.